Muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. A ver, aquí estamos. Muy bien. Bien, doctores, nuevamente saludarlos. También sé que están conectados, asistentes sociales, psicólogos. También hemos tenido sociólogos en alguna oportunidad, porque los requerimientos ahora de las convocatorias del Programa Nacional Aurora son justamente multidisciplinarios. Congregan profesionales de diversas especialidades, porque ustedes ya también han escuchado incluso hablar en algunas clases de Derecho de Familia. El abordaje que se debe dar es un abordaje integral, un abordaje a partir de un estudio interdisciplinario. Y eso también puede hacer que le pregunten, ¿por qué requerimos profesionales que no son de derecho para el Programa Nacional Aurora? Justamente porque el ser humano que se encuentra en una condición de vulnerabilidad, llámese grupo vulnerable mujer, en su mayoría por la estadística que nos respalda, o el grupo vulnerable mayoritario también, sobre todo en estos últimos tiempos, el caso de los niños, niñas y adolescentes, el caso de los grupos vulnerables, llámese adultos mayores, por ejemplo, requiere una atención y un acompañamiento. No solo el acompañamiento legal, que es el acompañamiento de un quiebre, que hay una decisión por parte de esta integrante, tal vez del grupo familiar, en el que decide romper ese ciclo, decide salir de ese ciclo de violencia y intenta dar a conocer o a noticiar a cualquiera de las instituciones correspondientes el hecho el que él se considera víctima. Ojo, todavía no estamos determinando si es o no víctima. Ahora, ese hecho trascendental de poder dar ese primer paso, que es el más difícil muchas veces, porque recuerde usted que la violencia se mantiene oculta o silenciosa, sobre todo en espacios de hogar, conlleva que un profesional, no solo el abogado que conoce el derecho, sino que se le dé un acompañamiento a esta víctima o a esta persona que se considera víctima. Y un acompañamiento que muchas veces puede, en algunos casos en los que esta persona no toma la decisión de salir del ciclo, sino que existen algunos indicios o anoticiamientos, tal vez del vecino, que sabe que siempre escucha ruidos o gritos de auxilio, o esas personas que conocen que en su centro laboral existe personas que son víctimas de violencia, algún tipo de acoso, por ejemplo, en espacios públicos, entre otros. Entonces, es el Centro de Emergencia Mujer a través de sus programas que va a identificar primero a esa víctima y también le va a dar un acompañamiento previo, un acompañamiento con la finalidad de que logre esa denuncia y que a partir de ello esta persona, luego que dé ese primer paso, no retroceda. Señores, en la mayoría de los casos que venimos tramitando a nivel de juzgado, recordemos que yo actualmente me desempeño ya hace varios años como juez de la especialidad de familia y ahora particularmente de la subespecialidad de violencia. Entonces, el problema muchas veces, tanto en el ámbito de protección como en el ámbito de sanción, es que la víctima tiende a retroceder. Vamos a hablar en una palabra no jurídica, ¿qué significa este retroceso? Yo no puedo hablar de una retractación como tal en el espacio de protección, ni tampoco puedo hablar de un desistimiento como tal de la víctima, ni tampoco puedo decir alguna terminología que tal vez pueda conllevar incluso una responsabilidad a la víctima, a la propia víctima, al decir, no, yo mentí sobre eso, fue falso lo que dije. Entonces, tiene que saber la víctima también la consecuencia de que se dé ese espacio de retroceso. Único que sea muy visible ese ciclo de violencia y como parte de la manifestación del ciclo va a conllevar a que muchas veces la víctima dé un paso hacia adelante y también dé un paso hacia atrás, o quiera o intente. Y es por eso que este equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, entre otros, enfermeros también, enfermeras, hasta médicos en el caso del Centro de Emergencia Mujer, que sí funciona. Creo que hay dos centros a nivel nacional. Uno creo que va a estar en Piura y otro creo que está otro está en Lima, en el que existe incluso un médico específico dentro de estos equipos con la finalidad de darle la atención inmediata a la víctima y una atención completa. Entonces, recuerda que ese acompañamiento no va a ser suficiente con hacerle entender a la víctima el marco normativo que la protege, sino estar acompañándola a su lado con la finalidad de que se logre justamente esa protección o llamada protección integral. Muy bien, esa es nuestra introducción. Ahora, tenemos que analizar específicamente este programa, pero usted tiene que saber primero
cómo se emite este Programa Nacional Aurora y en razón y en qué contexto surge. ¿Es realmente un programa nuevo? Recuerden ustedes que hace ya unos años nosotros estábamos, todo lo que era relacionado con víctimas, sobre todo niños, era el tema de específico, la DEMUNA. Ahora, el presupuesto para DEMUNA era presupuesto de las municipalidades y como tal, no había pues una suficiente fortalecimiento de esta institución. Entonces, lo usual era que ante la situación específica de una persona vulnerable, llámese un niño o niña adolescente, tendría que era puesto directamente en una comisaría y pasaba horas y horas, incluso noches en la comisaría, o si no, eh, se llevaba a la fiscalía, igual la fiscalía utilizaba a la comisaría como el espacio para que se esté mientras que se pueda solucionar eh, su traslado o ubicación hacia un albergue, ¿no? En el caso que se identifica que no hay una línea de entorno familiar seguro. Pero bueno, el Programa Nacional de Aurora identifica grupos vulnerables. Identifica grupos vulnerables con los que la estadística respalda a estos grupos vulnerables. No solo los que establece las reglas de Brasilia como tal, que es un documento que a usted le sirve mucho para identificar las reglas de Brasilia, pero identifica a estos grupos y a partir de eso crea este programa. ¿Cuándo lo crea? Lo crea a partir de un decreto supremo, que es el 018-2019. Es relativamente joven este decreto, eh, que crea específicamente el Programa Nacional tanto de prevención como de erradicación de la violencia contra las mujeres, pero no solamente se queda en el tema de mujeres, sino también inserta lo de integrantes al grupo familiar. Esto en una línea de coherencia con nuestra ley vigente. Ustedes ya saben que en otras conferencias yo hago una línea de tiempo, establezco que su ley de creación de la lucha contra la violencia específica es la ley 3034. Pero ¿será esa ley con la que usted trabaja actualmente? No. La ley con la que usted trabaja actualmente específicamente no es la misma, pero es un texto único ordenado. Es decir, se dieron dando tantos cambios que lo que se dio es una unificación para tener un solo compilado, pero le agregamos unos principios propios y unos enfoques diferenciados para poder tener este texto único o este producto final, que es el texto único ordenado de la 3034. Doctor, ¿y cuándo se dio ese texto único ordenado? Efectivamente, se dio en el año 2020, justamente en un tiempo de pandemia que era un poco agudizado, pero es dentro de una línea de fortalecimiento justamente a la 3034. Y este Programa Nacional Aurora también surge como parte de este fortalecimiento de esta ley 3034 que en puridad se dio en el 2015, o sea, tiene un largo tiempo ya de implementar esta ley, con algunas modificaciones, por eso llegamos al texto único que es ya el consolidado de todas esas modificaciones. Entonces, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar va a desarrollar esa intervención, primero, para el espacio de prevención, importante, porque nuestro juzgado o los juzgados de familia de la subespecialidad de violencia ven justamente la etapa de prevención. Y también no solamente eso, sino va a brindar servicios de atención. ¿Cuáles son esos servicios de atención que van a identificar justamente a aquellas personas que han sido afectadas o que consideran haber sido afectadas? Porque el determinar o no si es que existe, por ejemplo, un agresor como tal, va a determinar un proceso penal en el que hay una sentencia que diga, efectivamente, este señor cometió un delito como tal y este es un agresor. Mientras tanto, podemos establecer dentro de la presunción de inocencia, que no se derrota en el ámbito de protección, que nos puede generar un indicio razonable de lo que se nos está contando. Bien, quedémonos claros con esta palabra del indicio razonable en el espacio de protección. Si usted quiere ya acreditar y decirle y señalarle con el dedo, usted es el agresor, ya tendríamos que pasar por una etapa ya de un ámbito de sanción, es decir, que ya un juez determine que efectivamente se derrotó el principio de inocencia y este señor sería, o esta persona sería un agresor. Entonces, lo que va a dar el Programa Nacional para Prevención y Erradicación es justamente identifique el grupo vulnerable y le va a dar servicios a estas personas que se consideran afectadas, ya sea mujer en su mayoría o integrante del grupo familiar también. Claro. Y aquí no va a haber discriminación, porque usted me dice, doctora, que solamente a las mujeres, o sea, a los hombres no se le va a dar ese servicio de atención del Programa Nacional Aurora. Si un hombre va a Aurora, le dicen, no, usted es hombre, así que no puede ingresar. No, señores. El hecho de que se le dé un énfasis en la nomenclatura como
mujer, es porque es el grueso de víctimas de violencia. La mayoría, el índice altísimo que se genera en el tema mujer. Sin embargo, también podrían haber hombres que son víctimas de violencia, claro que sí. Por ejemplo, tenemos algunos hombres que podrían, adicional a su condición de hombre, podrían tener alguna discapacidad, podrían ser adultos mayores, podrían tener alguna limitación física, mental, en el caso de la discapacidad, por ejemplo, podrían ser personas en situación de pobreza, podrían ser personas de una lengua diferente o de un idioma o habla diferente que una persona que se encuentra sometida a una situación de un migrante irregular, por ejemplo, a una persona que se encuentra en carcelería. Entonces, no hay una discriminación de sexo respecto de si es hombre o mujer el que pueda acceder a este servicio. Ahora, tú tienes que diferenciar claramente, doctora, usted me está diciendo, sin importar su sexo. ¿Y por qué, doctora, no me habla del género? Usted me está hablando del sexo. Señores, lo que pasa es que vamos a quedarnos con la frase, sobre todo a usted algo que le va a servir mucho cuando le empiecen a querer preguntar esto, es que la Constitución en su redacción, y es tal cual lo que está plasmado acá, exige la no discriminación por razones de sexo. En la Constitución en ningún momento señala por razones de género, o alguien que aquí saque su Constitución y me diga, doctora, usted se está equivocando. El artículo tal me dice, el artículo 4, que es específicamente el que menciona ello, dice género, doctora, no dice sexo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dice sexo o dice género? ¿Qué es lo que vamos a realizar en el Programa Nacional Aurora sin discriminación? ¿Sin discriminación de su género? Y doctora, pero primero, ¿qué es género? Claro, muy bien, José, muy bien, Lisette. Es que justamente, Rocío, no va a haber link, es suficiente con que tú estés conectada para que automáticamente estás asistiendo a la clase. Laurita, muy bien, dice sexo. Y es que el sexo está determinado, no tenemos 3 sexos, 4 sexos, tenemos solamente 2 sexos, hombres y mujeres. En cambio, como nos dice Rosa, esa construcción, esa expresión incluso, Catherine, estamos hablando de la constitución política, estamos hablando de la constitución política, porque si tú me hablas de ley, entonces tú me estás hablando de una situación de menor jerarquía o tal vez me estás hablando de la política nacional de igualdad de género, que es la vigente. Estamos hablando qué es lo que protege tal y cual la Constitución. La Constitución política protege la no discriminación por razones de sexo, no de género. Ahora, doctora, pero el género no es una construcción en la que usted quiere, ya sea de sexo, hombre o mujer, quiere expresar su sexo de manera diferente. Si su sexo es de mujer, pero yo quiero expresarlo de manera diferente, quiero vestirme, quiero expresar. Correcto, Rosa. El tema biológico y el tema biológico genético solamente tenemos el sexo femenino y sexo masculino, no hay otro. Pero la forma de cómo tú quieres expresarlo, eso es libre. Ahora, doctora, entonces significa que los integrantes de la comunidad LGTBIQ, si va una persona que tiene una expresión de su género, de su sexo diferente, entonces él no va a ser atendido por el Programa Nacional Aurora, ¿o sí? ¿Lo atendemos o no lo atendemos? Claro que sí. Es que usted no lo va a discriminar porque es hombre o es mujer. Cualquiera de las dos situaciones ingresa. Ahora, ¿cómo quiere expresar él su forma o su sexualidad? Eso no es motivo de pregunta para poder ingresar al Programa Nacional Aurora. Al contrario, si él ha sido discriminado por la razón, simplemente como dice Verónica, por ser humano, así es simple, doctora, porque tiene derecho humano. Y usted vaya y revise el caso Azul Rojas Marín con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que específicamente declara responsable al Estado peruano por no haber asegurado que en este Estado peruano exista o disminuya la discriminación por razones de género en este caso, por querer expresar como él guste su sexualidad. ¿Correcto? Y ahora Edgar nos dice, doctora, es que solamente se requiere el DNI. Y te cuento, Edgar, que ni siquiera se requiere el DNI. Estás dejando, y puede ser que eso te pregunten en tu entrevista, yo te diría, si yo soy parte del comité evaluador, te digo, Edward, ¿y qué pasa? Entonces, no puede acceder al programa Aurora a aquella persona que no tiene DNI. O sea, si tú vas sin DNI, no te van a dejar ingresar bajo la premisa que tú me consignas en la pregunta, en la respuesta. Señores, el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad,
que se emite a partir del registro en la entidad que está obligada a identificar y a garantizar este derecho. Claro, nos dice Yao, podría ser recopilado, pero Jao, ¿qué pasa si esta persona no es que se le perdió su DNI? No es que no tiene Edgar su DNI. Edgar, ¿qué pasa si tú eres integrante de una comunidad nativa que se encuentra a muchos kilómetros alejados desde una zona donde existe el registro civil? ¿Qué pasa con esas comunidades en las que, por ejemplo, no existe este fácil acceso para registrarse? Y hay niños y mujeres que son mujeres que no están en el registro. O sea, no es que no tengan físicamente el DNI, que se les perdió, no, sino que simplemente no existen en el sistema porque no se registraron. Entonces, como no se registraron, no existen, no ingresan al programa Aurora. Claro que ingresan. Y eso y los convierte en una persona, al ser integrante de una comunidad nativa, mucho más vulnerable, María. Por ejemplo, si es una mujer de una comunidad nativa, entonces sería por su condición de mujer, más ser parte de una comunidad nativa, más su situación económica de pobreza, más su lengua diferente, tal vez tiene una forma de hablar diferente. Entonces, miren todos esos 4 componentes diferentes que han logrado de que esta víctima tenga un trato diferenciado, ¿correcto? Entonces, este trato diferenciado, como establece Rosa, los factores de vulnerabilidad, puede ser que te pregunten, ¿cuál es el enfoque, Rosa, que va a poder identificar estas condiciones que tú estás señalando, estas 4 condiciones? Imaginemos mujer, integrante de una comunidad nativa, que ha sido abusada sexualmente, que no tiene documento nacional de identidad porque no registra, es una mujer invisible para el Estado peruano. ¿Cuál es el enfoque que puede utilizar para poder analizar el caso de esta víctima? Y eso lo mantiene y lo contempla el Programa Nacional Aurora. El enfoque, estimada Tatiana. Una cosa es analizar el contexto para otorgar una medida de protección. Recuerden que hoy no nos confundamos. Hoy, más que hablar como juez, vamos a hablar. Muy bien, Candy. Excelente respuesta, Candy. Por favor, aquí voy a... muy bien, Rosa Mestanza. Correcto. Eso es una preparación seria para un concurso, señores. Es la pregunta que más le van a realizar a usted. Cuando usted identifica en una persona vulnerable más de un componente de vulnerabilidad, muy bien, Laurita, correcto. Esa es la respuesta. Usted utiliza el enfoque de interseccionalidad. Muy bien, chicos, estamos muy bien. Me da mucho gusto que las personas que se están conectando ya en esta Reader, casi penúltima clase ya, aporte ya de poder asumir una entrevista y poder desarrollarse también como un profesional que habla y utiliza un lenguaje correcto. Muy bien, Katia, interseccionalidad. Muy bien, Edgar. Así se hace. Correcto. Y por ahí me preguntaban otra, pero es que, ¿qué es Aurora? No entiendo. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Señores, lo que pasa es que es un programa nacional intitulado de esa manera. Sin embargo, abarca tanto lo que es prevención y también el tema de violencia, ¿correcto? Muy bien, renacer, nos dice Edgar. Claro, las palabras muchas veces que se utilizan, señores, en los programas, recuerden, por ejemplo, el programa Juntos o el programa Beca 18, son con la finalidad de darle un énfasis. Yo también soy partícipe de que puedan utilizar nombres que puedan, es un nombre muy largo, puede ser un nombre más dinámico, un nombre que se enganche mucho con la población y con la ciudadanía. Correcto. Señores, entonces también nos dice aquí edad o nacionalidad. Significa, señores, que al Programa Nacional Aurora usted podrá, con el Estado, siendo Estado peruano, teniendo el recurso que paga el profesional peruano, al psicólogo peruano, al abogado peruano, ¿podrá usted recibir migrantes? Es decir, una víctima de violencia venezolana, ¿podrá ir a pedirle ayuda al Programa Nacional Aurora? Una víctima ecuatoriana, una víctima inglesa, ¿podrá ir y solicitar apoyo o le dirá a usted, vaya usted a su embajada, porque usted en su embajada podría recibir ese apoyo? ¿Por qué tendría que utilizar el Programa Nacional Aurora, que es específico para mujeres víctimas o para niñas víctimas o para niños o para ancianos, pero peruanos? ¿Por qué? Porque es un programa específico con presupuesto nacional. ¿Cuál sería usted su respuesta en este caso? Señores, los derechos humanos justamente involucran que no existe justificación alguna para la discriminación, ¿correcto? Y el mismo programa establece en su ley de creación
y en su decreto supremo de creación, porque usted lo que tiene que revisar en su decreto supremo de creación es sin importar o sin discriminar, en este caso, su nacionalidad. Y señores, podrá ser la nacionalidad un componente para evaluar su vulnerabilidad de la víctima. El hecho que sea venezolana, el hecho que sea ecuatoriana, ahora que estamos con el tema de Ecuador, el hecho de que sea colombiana, no significará que su nivel de vulnerabilidad puede verse incluso incrementado por encima de una mujer peruana. Claro que sí. Como nos dice Edgar, doctora, ¿qué pasa si es al ser migrante, justamente no tiene una red segura de apoyo? Es decir, su red segura, que podría ser papá, mamá, hermanos, primos, esa red se quedó en otro país y ella se encuentra sola, o él se encuentra solo, o el niño se encuentra solo. Hemos tenido el caso del niño venezolano, que eso fue un adolescente que vendía en las calles y lo tuvieron que deportar a su país. Sin embargo, se aplicó justamente este enfoque con la finalidad de, ¿para qué devolverlo a un lugar donde se encuentra dentro de un espacio de conflicto? ¿Será la solución devolver a los migrantes? Usted ha visto en las noticias cómo está haciendo Estados Unidos de devolverlos a todos los migrantes irregulares a sus países. Sin embargo, señores, las crisis humanitarias no solamente están delimitadas por decir, es mi país y punto. Yo sé que este discurso les sonará a ustedes, doctora, pero estamos cansados de las personas de diferente nacionalidad que han venido a robar, han venido a hacer eso. Sí, señores. Pero dentro de un contexto en el que el ser humano, por encima de su nacionalidad, no podría ser discriminado, al contrario, se le da un enfoque diferenciado justamente por su condición de no tener entorno de apoyo, de estar en un país al que no conoce el lenguaje, no conoce, tal vez no tiene un tipo de ingreso, está en una condición económica de pobreza, entre otros. Igual aquí, siempre respirando un poco, señores, porque yo entiendo que todos nos estamos sometidos a la delincuencia todo el día, todo el tiempo, todos los días. Yo me encuentro ahora en Trujillo, y señores, aquí nos hemos vuelto un Tijuana, literalmente, porque la delincuencia ha sido incrementada terriblemente. Y recuerde usted si eso, doctora, y eso, su comentario, qué bien, estamos en plena clase, por favor, evite su comentario. Señores, ¿por qué? Usted tiene que conocer que las víctimas de violencia, según la estadística, y usted tiene que hablar con este fundamento, se encuentran ubicados dentro de nuestro mapa, ya sea dentro de nuestra zona de América Latina, por ejemplo, o de nuestro propio país. El mayor índice de violencia es directamente proporcional con los espacios en los que se incrementa, por ejemplo, el nivel de violencia por conflicto armado, violencia por tráfico ilícito de drogas, violencia por algún otro tipo de sicariato. Entonces, esas regiones que tienen mayor nivel de índice de delitos, de este tipo de delitos, conlleva a una implicancia directa en que incremente el número de víctimas de violencia en este espacio contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Así que sí tiene una coherencia, miren, que nosotros nos desarrollemos en países o en regiones que tienen un índice elevado de violencia. Correcto. Sí, Saúl, está muy fuerte la cosa aquí. Bien, entonces, el Programa Nacional Aurora, le pueden preguntar también, doctora, ¿y el Programa Nacional está presupuestado? ¿Y quién paga el Programa Nacional Aurora? Recuerde usted que está escrito al ministerio. ¿Al ministerio? ¿Qué ministerio, doctora? ¿Al Ministerio de Justicia? ¿Al Ministerio de Cultura? ¿Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Correcto? Pero vamos a establecer luego una limitación, porque a veces existen algunos conflictos, porque usted dice, doctora, pero los centros de emergencia mujer están funcionando en las comisarías y las comisarías de la mujer incluso. Y esa comisaría, señor, ¿quién dirige la comisaría? ¿El Ministerio de la Mujer o el Ministerio del Interior? ¿El Ministerio del Interior acaso no está a cargo de las comisarías como tal? El Interior. Entonces, doctora, ¿qué hace un centro de emergencia mujer dentro de una comisaría? Entonces, ¿por qué el centro de emergencia mujer no forma a ser parte, no pasa a ser parte del Ministerio del Interior? Sería mucho más fácil. Edgar nos señala convenios. Sin embargo, señores, aquí tenemos que hablar justamente de esa intersección. Miren, no solamente en los enfoques, sino también y esta intersección o esta interoperabilidad también que se pueda dar entre ministerios. Los ministerios, y esto es algo que le pueden preguntar también, incluso en su entrevista, no tienen que ser islas separadas. Recuerden que cada uno de los ministerios van a contribuir a un problema o a dar solución a un problema público.
Un problema público que va a conllevar una solución a partir de una estrategia. Y esa estrategia se plasma en una política pública. Y si quiere usted enfocarse en la política nacional de igualdad de género, que es la política que encuentra sustento este programa nacional Aurora, va a corresponder que no solamente el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer trabaje solo, sino que trabaje de la mano con el Ministerio de, por ejemplo, Educación, el Ministerio de el Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura. Entonces, cada ministerio que tiene por sí un soporte de una política nacional, en este caso el Programa Nacional Aurora, tiene que se sedimenta en razón o le da origen justamente una política nacional, la que tiene que materializar. ¿Y cuál es esa política? Porque yo he escuchado incluso a trabajadoras del Ministerio de la Mujer que me hablan de la política contra la violencia. Señores, esa no existe. O que alguien me diga cuál es esa política, porque yo la escucho tanto y yo la verdad que la he buscado en todo tipo de redes. Esa política no existe. Política de lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres, esa no existe. La única política vigente es la de igualdad de género que se ha dado en el 2019, no hay más. Esa es la política relacionada con nuestro programa al que estamos queriendo acceder, ¿correcto? La de igualdad de género. Pero para esa política tengo que trabajar e interoperar. Esa es otra palabrita, así como usted ya es un funcionario que conoce la palabra intersección. Usted tiene que conocer, y eso sí es un golazo, que usted conozca la interoperabilidad. Doctora, ¿qué es la interoperabilidad? Justamente, interoperar con todos aquellos ministerios, sistemas, instituciones para potenciarnos y para poder materializar una política pública vigente. ¿Cuántas tenemos? Tenemos infinitas en el Perú políticas. Por ejemplo, identifique usted problemas públicos, le puede decir el Programa Nacional Aurora. ¿Qué problemas públicos usted conoce? Tenemos, muy bien. Incluso, estimada, el plan, en este caso, Rosa, no confundas plan con política. Recuerda tú, política solo hay una, la del 2019. El plan hacia el 2021 es plan, un plan estratégico, pero no es la política. Políticas solamente han sido establecidas por este centro nacional que va a establecer la línea de trabajo que van a establecer cada una de las políticas, ¿correcto? Así que las políticas tú las puedes entrar, incluso en es el CEI, ¿no? El Centro de Planeamiento, el CEPLAN, perdón, que es el Centro de Planeamiento Estratégico al que tú puedes entrar y vas a tener acción. Encima el CEPLAN se creó a partir del 2018, así que es poco el tiempo que tiene creado el CEPLAN, correcto. Bien, señores, entonces, ya usted lo sabe, es parte del Ministerio de la Mujer. Y este Programa Nacional Aurora nos establece un organigrama. Gracias, Rosa. Gracias a ti, Rosa. Este Plan Aurora tiene un organigrama. Y dice, doctora, ¿cómo así? Lo que pasa es que toda institución, sobre todo una institución a la que usted va a participar o es parte, tiene que tener claro quién lo conforma. Toda institución, por ejemplo, un centro de salud, una institución educativa, tiene sus docentes, por ejemplo, Udeápolis tiene la parte de los docentes, que es una de las partes importantes, así como también una de las partes vitales e importantes o importantísimas en las cuales Udeápolis no podría dictar, no solamente son los docentes, sino es su plana administrativa, que va a poder dar los mecanismos para poder realizar las clases. Igual en un centro de salud, doctora, sin centro de salud, sin médicos, ya, claro, es una parte importante, pero ¿qué pasa si ese centro de salud no tiene agua, no tiene luz, no tiene una logística correspondiente, no tiene un director que administre esto, no tiene un administrador? Entonces, es la otra parte administrativa. Entonces, usted puede ingresar a una institución, ya sea Poder Judicial también, donde tenemos lo típico, el Poder Judicial, jueces y fiscales, jueces y servidores o operadores de justicia, sí, pero no todos son ellos. En el Poder Judicial también tenemos trabajando otras especialidades, otras personas que van a coadyuvar a que el servicio por la que, o la misión por la que se crea pueda ser materializada. Igual en el caso de Aurora. Aurora se crea con una finalidad a partir de ese decreto supremo en el 2019. Pero para darle materialización a esa finalidad con la que se crea Aurora, hay que también tener un soporte administrativo. En este caso tenemos una dirección ejecutiva y aquí recuerde usted que
el Programa Nacional Aurora trabaja a partir de unidades. No estamos trabajando a partir de gerencias o subgerencias, sino acá hablamos de unidades. Tenemos la unidad de administración, tenemos la unidad de tecnología de la información, importante en toda institución. Tenemos específicamente una unidad de gestión del talento humano que tendría que encargarse también un poco de las capacitaciones y de potenciar a los operadores. Tenemos la unidad de comunicación o imagen institucional, que normalmente se utiliza, la unidad de planeamiento también y de modernización, y una unidad de asesoría jurídica, que pasa que el propio Centro de Emergencia Mujer puede ser denunciado. Señores, ¿qué tipo de violencia podría cometer el Centro de Emergencia Mujer en una denuncia? Puede ser que le pregunten, a ver, ¿qué tipo de violencia es cuando es una violencia que es cometida por un operador del Estado? Catherine nos dice discriminar. Pero ¿ese es un tipo de violencia? Señores, ¿cuáles son los tipos de violencia o las modalidades de violencia, si usted lo quiere decir? Y aquí, Claudia, con total seguridad y certeza, Claudia nos da la respuesta. Muy bien, Claudia Mirela del Milagro Quispe. Y esto es la violencia estructural. Muy bien, Mariela Correa, excelente. Muy bien, bueno, ¿quién más me dio la respuesta? Laurita, muy bien, Laurita, correcto. Y me dice, doctora, pero ¿por qué no el SEN me podría cometer violencia psicológica? ¿Por qué no podría cometer violencia física el SEN? Señores, es que el SEN es una persona, incluso el tema de la personería que podría tener para fines eh, legales como tal, tendría que ser materializada esa violencia a partir de la calidad con la que se realiza. ¿Y cuál es esa calidad o condición con la que se realiza? Primero, que es inherente al Centro de Emergencia Mujer cumplir con su finalidad, ¿correcto? Y esa finalidad es el apoyo a la víctima, incluso un apoyo antes, durante y después. Y recuerdas esa frase, sin discriminar por razones de sexo, por razones de nacionalidad, por razones de edad, por razones de condición socioeconómica, por razones de capacidad, por razón, usted podría infinito todos los grupos vulnerables que usted identifique en el que no podría ser discriminado por la propia misión del centro. ¿Qué, doctor? ¿Existen algunas instituciones que sí pueden discriminar? Ninguna. Doctora, pero existen instituciones que sí pueden diferenciar. A ver, ¿qué entiende usted por discriminar y qué entiende usted por diferenciar? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Ambas están prohibidas o ambas no están permitidas? ¿Cuál está permitido? ¿Está permitido discriminar? No puedes discriminar. Señores, ¿está permitido diferenciar? Permitido, Jacqueline. Correcto. Jacqueline del Águila. Diferenciar sí. Correcto, María. Yo no puedo tratar igual a los desiguales. Yo no puedo. ¿Y recuerdas el principio de equidad aquí? Que está por encima del principio de igualdad y por encima de ellos dos está el principio de no discriminación. Y me dice, doctora, pero estaría discriminando, porque imaginemos que dentro de una relación de pareja llega primero la víctima mujer, la típica víctima mujer, le abren una ficha a la víctima y luego va el hombre, que él también se siente víctima, y el SEN le dice, ya no te puedo atender porque ya hay una ficha de mujer. ¿Aquí hay discriminación o hay diferenciación? ¿O acá es el que llega primero? Miren, ahí el límite es muy delgado. Ahora, de que sí existe una posibilidad de diferenciación es, por ejemplo, en razón de la estadística. La estadística indica que en una relación de pareja, ¿quién sería normalmente la que es víctima de violencia? ¿El hombre o la mujer? Dentro de la data estadística que lo establece la Defensoría del Pueblo, la mujer. Entonces, por ende, el Centro de Emergencia Mujer no estaría discriminándolo al hombre, sino lo estaría diferenciando. Y esa diferenciación es un trato diferenciado, pero sujeto a una estadística. Es decir, hay una justificación para ese trato diferenciado. Otro ejemplo. Doctora, existen dos víctimas y tengo como Centro de Emergencia Mujer hoy 50 personas a la espera. 50 personas que me están
en la calle tocando la puerta, aváncese, ¿por qué no avanza? Mire que es posible, tengo que ir a cocinar, que por eso no sirven para nada. Puede pasar. Puedo darle el ingreso prioritario, por ejemplo, a una víctima que se encuentra en una situación de una incapacidad visible, que se encuentra tal vez en un estado de gestación, pero dirá, ella es tan víctima como yo. Señora, pero ella que esté con panza y que sea una adolescente con panza, es igual que yo, soy víctima también, a mí me han golpeado ayer. Pero señores, puedo hacer incluso dentro de los grupos vulnerables una diferenciación y darle un trato diferenciado porque existen más componentes de vulnerabilidad visibles, ¿correcto? Podría darle ese trato diferenciado, pero nunca un trato discriminatorio, ¿correcto? Doctora, y dentro de esa organización que usted me dice, porque hay la unidad jurídica, que usted tal vez está postulando para la unidad jurídica, de asesoría jurídica, y usted sabe que le puede ser sujeto pasivo de violencia estructural, significa que no cumplió con la finalidad para la cual esta institución ha sido creada. Y doctora, pero si no ha sido, yo trabajo en la dirección ejecutiva y el director no ha tenido nada que ver, ha sido uno de los abogados del CEN, de tantos abogados que hay, él ha sido el que a la persona que es integrante de la comunidad LGTBIQ no lo dejan ingresar, porque su DNI decía hombre, y le decía, señores, acá estamos hablando de discriminación por razón de sexo, no de género. Entonces, ¿qué culpa tiene ahí el director ejecutivo? Señores, la violencia estructural es independientemente de qué operador dentro de la institución, basta que uno haya realizado ese trato discriminatorio para que sea responsable la institución. Revise usted en este caso este principio tan importante que fue el de debida diligencia. Claro, el CEN tiene que tener la debida diligencia, primero para reclutar a su personal, incluso personal que tiene que hacer labor administrativa, personal que tiene que hacer labor específica legal, labor que tiene que hacer labor social. Entonces, tiene él esa responsabilidad como, en este caso, institucional y luego a nivel estatal, porque si esto usted lo lleva a la Corte Interamericana, por más que fue el CEN forma parte del Estado y por ende el responsable es el Estado peruano, ¿correcto? Bien ahí. Ahora, doctora, también tenemos unidades que sí están relacionadas con la específica función para la que ha sido creado el Programa Nacional Aurora. Y este es la unidad de prevención y la unidad de atención y protección. Son dos unidades que están centradas en el corazón del Programa Nacional Aurora. Unidad de prevención y unidad de atención y protección. ¿Correcto? Así también la unidad de servicios articulados, pero ya esto es algo también un poco relacionado con la política, pero específicamente la unidad de prevención y la unidad de atención y protección. Correcto. Es importante usted que conozca también cuál es este organigrama y esta línea de trabajo que viene organizando la institución a la que usted postula o en la que usted se encuentra actualmente. Y ya si usted quiere profundizar luego, revisa para qué ha sido creada cada una de estas en este caso, subdirecciones y subunidades, esta dirección y estas subunidades con la finalidad de materializar la finalidad del propio centro de emergencia, perdón, el propio programa Aurora. Esto sí es trascendental. Los servicios que tiene ese programa Nacional Aurora a brindar. Doctora, ¿qué tipo de servicio? Porque usted escucha siempre el centro de emergencia mujer, pero ¿será el único? ¿Será el único servicio que implementa este programa Nacional Aurora? Señores, hay varios programas, subprogramas dentro de este programa nacional Aurora. Claro que sí, Melis. ¿Y cuáles son? Y Maciel me dice, doctora, ¿cómo puedo diferenciar un trato diferenciado de un trato discriminatorio? Maciel, porque existe una justificación legal para diferenciar. Por ejemplo, en audiencia, que a uno tú le pongas un intérprete de señas y a otro no, va a tener una justificación a la razón de que una de las partes tiene tal vez lenguaje de señas porque es una persona sordomuda o tiene alguna incapacidad para ello, o es una persona que habla una lengua diferente y tiene necesidad de un intérprete. Entonces, tú lo vas a tratar de manera diferente, claro, pero está justificado en razón de que legalmente corresponde a una persona que no maneje el idioma ponerle un intérprete, ¿correcto?
hay una justificación legal. Esa es la diferencia entre el trato diferenciado y el trato discriminatorio. Y Saúl nos da ya incluso algunas de estos nuevos servicios. Miren, tenemos el Centro de Atención Institucional, que es los CAI. Específicamente en el caso del país, tenemos 6 CAIs en 5 regiones del país. Es importante igual tener una información sobre eso, ¿no? Contribuye al cese de la conducta violenta. Es que recuerde que todos los servicios no solamente están en línea con las víctimas. Puede ser que le pregunten, ¿conoce algún tipo de servicio que trabaje con la parte denunciada o con los agresores cuando ya se determina una sentencia? ¿Conoce algún servicio que brinda el Programa Nacional Aurora que trabaje con personas que han sido ya sentenciadas como agresores o que sean todavía denunciados, pero que existe un nuevo servicio? Muy bien. José nos dice, no, al contrario, José, ahí está, Centro de Atención Institucional. Es decir, el Programa Nacional Aurora no solo se identifica en la protección de la víctima como tal, sino también esa reeducación, esa rehabilitación del denunciado, pero con la propia finalidad de proteger a la víctima. ¿Qué mejor proteger a la víctima si yo elimino, no tanto elimino, sino rehabilito agresores o rehabilito denunciados? Muy bien. Entonces, los CAE justamente sirven para que aquellos hombres sentenciados por violencia, y aquí voy a hacer el énfasis porque en este caso han sido ya sentenciados, vamos a acá, en este caso por relación de pareja, o que se encuentren en proceso de sanción en ese inicio, es decir, sean denunciados, todavía no están sentenciados, se les va a se les va a establecer programas de reeducación. Y reeducación respecto, por ejemplo, a esos estereotipos culturales, a esos estereotipos de género, a esas, claro, estereotipos culturales y de género porque están relacionados con aquellos roles que se asumen respecto a una relación de pareja, ¿no? Los típicos roles que nosotros incluso asumimos y hemos normalizado tanto tiempo. Incluso, Ruiz, no sé si recuerdas la clase pasada que hemos visto el caso de familia, que estuvieron ustedes también conectados, en el caso de la propaganda del Poder Judicial en el que ante el descubrimiento de una supuesta infidelidad, la persona o la esposa ofendida por la infidelidad cogió a cachetadas a la pareja con la que le estaban engañando. Y era algo dentro de un sketch que era algo normalizado, es decir, ante una infidelidad es cachetear, o la mujer cachetea o agrede físicamente a la amante o a la mujer o a la pareja con la que su esposo actualmente sale. Entonces, eso es parte de normalizar una situación de que este macho se siente macho con 2 mujeres que se están peleando por el gran tesoro que es él. Entonces, es importante, señores, que tengamos claro que esa reeducación es justamente para tratar de deconstruir esos roles que han sido ya asumidos entre qué es lo que le corresponde al marido, qué le corresponde a la mujer como tal. Bien. Tenemos un programa específicamente dentro del Programa Nacional Aurora centrado en el tema monetario, sí, dinerito. Son asistencias económicas, pero son asistencias económicas que se dan a víctimas de violencia, pero, ojo, pregunta acá, ¿se le puede dar también a víctimas indirectas? Por decir, la mujer, en este caso el feminicidio, ya falleció. ¿Este dinero podría ser para sus hijos como tal o no? Esta asistencia económica. Claro que sí. La víctima de este feminicidio podría ser no necesariamente este feminicidio cometido por el padre de estos niños, sino por cualquier otra persona, podría beneficiarlos a ellos con una contribución económica que puede contribuir de manera directa a que se desarrolle. El monto que se está asignando dentro de la asignación económica no es un monto muy alto, incluso existen muchas barreras administrativas para acceder. Yo recuerdo que tuve que emitir una sentencia de una tenencia extendida para la abuela, y aquí ustedes ya conocen alguna terminología aquí legal sobre el tema del derecho a familia, pero recuerden que la patria potestad se ejerce solo por los padres. En el caso de los abuelos, ¿podrán ejercer patria potestad los abuelos? A falta de padres, cuando mueren los padres, ¿podrán ejercer los abuelos patria potestad? Definitivamente no, no se puede, señores. Cuando es abuelo, usted podrá ejercer tutela y sobre eso podría ejercer su tenencia como tal, pero nunca un abuelo podrá ejercer patria potestad, porque no es el término legal, ni la figura legal, ni la institución que le corresponde, porque solo es inherente a los
padres y muere con ellos, así como que muere con los hijos. Correcto. Si yo le voy a dar una tenencia extendida al abuelo materno o al abuelo paterno, es porque en este caso no existe el progenitor. Una ya falleció por este feminicidio y el otro, por decir, ha fallecido por otro motivo o simplemente no ejerce esa tenencia. Entonces, podría darle una tenencia extendida al abuelo, con la finalidad que siendo menor de edad pueda hacer el cobro en beneficio de este niño indirecto víctima de feminicidio, el cobro de la asignación económica, recuerda usted. Doctora, y cuando pasan ya y se convierten en personas mayores de 18 años, ¿se le puede dar o solamente esta asignación económica es para niños, sin ninguna excepción? A mayores de 18 años, yo le puedo dar la asignación económica, por ejemplo, en este caso de las víctimas de feminicidio, señores, no es para otro tipo de violencia, señores, eso también les pueden preguntar, solo de la víctima de feminicidio, es esta asignación económica. Como verán, señores, este material que les estoy consignando ahora es un material que les va a ser de mucha ayuda porque hay bastante pregunta y respuesta aquí para al tema de las entrevistas o los exámenes, o también para que usted se capacite sobre el hecho de la asistencia económica. En este caso, la asistencia económica solo se da por tema de feminicidio, es un programa, es un subprograma dentro del Programa Nacional de la Aurora, y se puede dar a mayores de edad, pero siempre y cuando, casi al mismo, equiparándolo al tema de los alimentos, cuando esta mayoría de edad está supeditada a que realicen estudios superiores o continúen realizando estudios superiores de manera satisfactoria, y también podría darse de personas mayores de 18 años, pero que tienen alguna discapacidad. Eso sí, ya indistintamente de que estudien o no estudien, pero tienen alguna discapacidad. Ahora, doctora, el tema de violencia, según la estadística, claro, Judith, ya no se utiliza la palabra, puede ser que eso te puede bajar en la entrevista, ya no se utiliza persona discapacitado, no se utiliza discapacitado, porque el discapacitado podría ser como un adjetivo que podría afectar el derecho humano de esta persona. Podría hablarse de una persona que presenta alguna discapacidad física o psicológica como tal. Entonces, ya le damos en esa extensión de la frase. Yo sé que tú me dirás, doctora, pero estamos hablando en confianza. Claro, pero hay que empezar a corregir algunos detallitos que por ahí puede ser la diferencia de que tú ingreses y la otra persona, ¿correcto? Incluso, por ejemplo, cuando ustedes hablan de menores, me dicen, Edgar, esa palabra de las habilidades especiales tampoco se utiliza ya en el nuevo marco del enfoque de discapacidad, te comento, Edgar. Entonces, es importante que ustedes lean, hay una política pública de personas en discapacidad, exacto, solo, como dice Caterín, personas con discapacidad, punto. No hablar de habilidad especial o que no tiene la habilidad especial, etc. Y justamente Catherine nos dice, doctores, lean una chequeadita, la ley de la persona con discapacidad, y un poquito más allá, Catherine, ya que tú estás en el tema enfocado dentro de los programas nacionales, podrías hablar de la política nacional vigente en favor de este grupo vulnerable de las personas con discapacidad, ¿correcto? Incluso hay un plan al 2030, señores, ya en el caso de la discapacidad. Recuerde usted, yo llevé una capacitación muy bonita en el tema de discapacidad que realizó, bueno, convocó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en este enfoque de discapacidad. Recuerde usted que el enfoque de discapacidad lo va a encontrar también en este Programa Nacional Aurora. Miren qué importante todo lo que ustedes me indican, cómo lo relacionamos a lo que nosotros estamos trabajando. El Programa Nacional Aurora tiene también sus enfoques propios, claro, esto lo vamos a ver en su manual. Y dentro de su manual también está el enfoque de discapacidad en favor de una persona que tenga alguna discapacidad. Y es que la discapacidad en realidad lo tendrá la persona. En este nuevo enfoque, si usted por ahí quiere sumar un poquito más en su entrevista, bueno, doctores, a partir de un análisis actual respecto a lo que se tiene que asegurar el Estado, es de darle las mismas herramientas o potenciar en herramientas a esta persona que puede tener una discapacidad física, en el darle las herramientas suficientes para que pueda realizar sus actos con normalidad. Era incluso que, me acuerdo, mi capacitador me decía, imagínate, cierra los ojos, imagínate unas calles preciosas, llenas de rampas, llenas de espacios de acceso, llenas de líneas preferenciales. Incluso en otros países las pistas tienen como una grumosidad para que las personas que utilizan algún apoyo para caminar puedan guiarse por toques la ubicación en la que se encuentran. Miren ustedes
qué importante, o los semáforos hablados también para aquellas personas que no pueden ver, y que el semáforo guiado con voz te puede identificar. Eso sí, yo dice, es una sociedad de avanzada, es una sociedad, y yo nos habla del término correcto, las baldosas podotáctiles, por ejemplo, nos dice. Qué importante que usted, dentro del trabajo en el que realiza, sume. Por ejemplo, yo siempre les digo, ¿no? Ustedes trabajan en una institución pública, otra, yo trabajo en el gobierno regional, ya, pero otra, yo soy logístico, ya, pero intenta que cuando tú haces esas conversas con la unidad que requiere, o la entidad que, el requirente, ¿no? Del servicio o de lo que se requiera comprar, que utilice o priorice, por ejemplo, algunos servicios o las compras de algunos objetos o bienes que sean de fácil acceso, de fácil uso, tanto para la población que no tiene o presenta alguna discapacidad como para los que sí tienen, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un caso que llegó al Tribunal Constitucional incluso de la compra cuestionada, de una compra de, creo que fueron sillas que dificultaban el trabajo, o que no, perdón, la creación de escritorios que imposibilitaba que una persona que tenga alguna discapacidad pueda acceder y utilizar ese escritorio sentado, ¿no? Era un escritorio que era de total difícil acceso, y esta persona solicitó, incluso llevó este caso con la finalidad de que se establezca este parámetro de accesibilidad para que pueda habilitarse el espacio correcto. Entonces, es una serie, por ejemplo, como el tema de rampas en todas las instituciones, que a veces no se cumple. Normalmente no priorizamos ello. Y nos dice Joao, la inclusión pues algún día será igualdad. Correcto. Entonces, señores, específicamente ahora que hablamos de estrategia rural, que es otro servicio que brinda para atender esta violencia, es que justamente va a facilitar el acceso a la justicia específicamente, así como la atención también, el acompañamiento en el tema de prevención, pero a personas que han sido afectadas en ámbitos rurales, o sea, no a las personas de costa, sino a las personas que se encuentran en pueblos indígenas, en pueblos de difícil acceso, en comunidades nativas, entre otros. Qué difícil llegar hasta ellos. Yo me quedé asombrada, por ejemplo, en mi última conferencia que dicté en Iquitos, en diciembre, estuve ahí en diciembre, el 8 de diciembre estuve por ahí. Qué bonito fue ver en funcionamiento, no sé si ustedes han visto, y eso que les pueden preguntar, cuáles son estrategias que ha realizado el Estado para asegurar la accesibilidad o el acceso a la justicia o el acceso a los servicios, por ejemplo, que brinde el Estado. No sé si han visto en Iquitos y en algunas zonas de la selva estas embarcaciones gigantes en el que, por ejemplo, estas embarcaciones, dentro de estas embarcaciones está RENIEC, está Poder Judicial, está Ministerio Público, está SUNAR, las embarcaciones fluviales que nos señala Saúl López Riera. Estas embarcaciones es un modelo materializado de lo que es accesibilidad, señores. Y acá nos habla incluso de hay un programa que establece incluso de estas MAC que Ángela, las MAC normalmente las vemos materializadas ahora en centros comerciales donde congregan y confluyen también todas las instituciones que brindan este tipo de servicios. Pero específicamente, esta embarcación fluvial que va a poder transportarse y llegar justamente a esos lugares tan difíciles o tan de difícil acceso. Asimismo, establecer ese tipo de embarcaciones para tener estas plataformas específicamente itinerantes de atención que puedan llevar atención médica también. Claro que sí. Y qué importante, Luis Alberto, por ejemplo, si te dicen tú cómo podrías crear dentro del espacio en el que tú te encuentras, por ejemplo, generar estos espacios de acceso a la justicia para poder dictar medidas de protección, para poder tener cámara GESEL. Mire, recuerde usted que en el tema de violencia sexual o violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, por ejemplo, que recae en un grupo vulnerable llamado niña, adolescente. Imaginemos que esta niña es de una comunidad nativa. Y desde la comunidad nativa hasta que usted va a trasladarla para que pueda pasar cámara GESEL en un distrito judicial fiscal, en un distrito judicial en el que tenga esta cámara GESEL habilitada para poder realizar esa entrevista con la niña o esta víctima de violencia sexual. Qué importante que tengamos una cámara GESEL itinerante. Y esto fue una idea del presidente de la Corte de Sullana, que era, no lo logró todavía materializar, no es el presidente actual, sino el presidente anterior, el doctor Lora, el que
justamente fue premiado por esa buena práctica de querer llevar este acceso a la justicia a partir de cámaras GESEL itinerantes que puedan ir hasta esas zonas para poder realizar la entrevista con la víctima. Acá me dice yo, embarcaciones direccionadas por Marina de Guerra, pero que cuentan con oficinas diferentes, de diferentes funciones públicas. Correcto. Muy bien. Entonces, sí se llegó, Joao, a aplicar un piloto de la cámara GESEL, Joao, específicamente, porque bueno, yo lo escuché del doctor recientemente en una entrevista en el que decía que todavía está tratando de implementarse eso aquí en La Libertad, incluso querían también tomar como programa piloto, claro, me imagino que como piloto, en una móvil. Sí, pero no, creo que, el plus del tema de la justicia itinerante que se había dado también, por ejemplo, en Arequipa, en Ayacucho, en el BRAE también, a través de esta transporte, utilizar un transporte móvil, era específicamente el tema de la cámara GESEL, llegar a tener las condiciones, porque ustedes saben que habilitar una cámara GESEL no es simplemente tener un espacio y punto, y ponerle juguetitos para que los niños se entretengan. No, eso no es una cámara GESEL. Una cámara GESEL implica un sistema de grabado interno, un sistema incluso del grosor de luna, para que pueda verse, eh, para poder no tener el reflejo. Claro, el hecho de que justamente el trabajar en cámara G se le aplique especificaciones técnicas muy difíciles, Joao, y por eso es que no se logró. Con decirte, mira, en la experiencia que en el Porvenir, yo trabajé, fue juez del Porvenir, aquí en La Libertad, es que el requerimiento para poder implementar nuestra cámara GESEL fue denegado más de una vez, pese a tener la estructura, tener el módulo y tener la creación, porque no cumplía las especificaciones al 100%, como bien señalas. Correcto, entonces, esta estrategia rural que hay, este servicio existe como tal, que es llevar justamente estos espacios de atención y prevención justamente a los ámbitos rurales y a los pueblos indígenas. Y tal vez aquí alguno de mis conectados habrá trabajado en la selva y se habrá enterado de esta sentencia que emitió o esta resolución final que emitió una jueza de Moyobamba, no sé si también acá de todo el país se contactan, y una jueza de Moyobamba que dictó una medida de protección con eficacia dentro de una comunidad nativa. Ahora nos preguntamos a ustedes, por ejemplo, en una entrevista les pueden preguntar, ¿cómo darle materialización o ejecutabilidad, sobre todo a partir de los criterios de las medidas de protección que ustedes ya conocen? Recuerden que ustedes en este diplomado han estudiado niveles de riesgo, han estudiado ejes para la identificación, lo que era vulnerabilidad y peligrosidad, y también estudiaron criterios para emitir la medida de protección. Y uno de los criterios más importantes, aparte de que sea razonable, congruente, idóneo, proporcional, entre otros criterios, existía el criterio de ejecutabilidad, señores. Usted tiene que saber esto al revés y al derecho. Usted, mira, doctora Stark, que nos hace un repaso total. Señores, estamos en la quinta sesión. Usted me tiene que manejar correctamente la terminología. Yo no doy opción a que puedan pensar lo que parece o que lo que creen. No. Este criterio de ejecutabilidad es que el juez tiene que tener claro, a partir del pedido del Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer solicita que esa medida se ejecute dentro de una comunidad nativa, en tanto el denunciado sería un integrante de la comunidad nativa y la víctima también sería parte de una comunidad nativa. Y pese a que ellos, al ser parte de una comunidad nativa, ustedes saben que en el país se reconoce a nivel constitucional incluso esta justicia específica de estas comunidades nativas, en la que nosotros estamos obligados también a respetar y a establecer algunos mecanismos también para fortalecer esta justicia. Sin embargo, cuando esta justicia dentro de su administración podría vulnerar derechos humanos, entonces no estamos obligados a que esto se respete. En este caso, los niveles de acercamiento de la justicia comunal a la justicia ordinaria, establecer ese puente de no señalar que somos enemigos, sino que tanto el curaca o el protector o el líder de la comunidad nativa puede establecer en ese respeto de su nivel y jerarquía, establecer nexos con el líder de una institución pública, como en este caso podría ser el Poder Judicial, a partir de las decisiones que puedan emitir sus jueces. Entonces, ese acercamiento de estas dos tipos de justicia, la justicia ordinaria y la justicia comunal, tendría que entrelazarse a partir de las decisiones, pero no decisiones inejecutables, sino decisiones que tomen también como parte ese proceso de acercamiento. Y esa decisión que emitió esta jueza de Moyobamba
fue justamente una decisión que permitió el acercamiento de la comunidad nativa con la justicia ordinaria. Muy bien. Asimismo, lo que busca la estrategia rural es justamente fortalecer las capacidades de las autoridades, de las lideresas, de los líderes de las organizaciones comunitarias, y para eso se necesita no matarlos, no torturarlos, sino adecuarlos. ¿Y por qué me refiero? Tal vez usted dirá, doctora, ¿por qué utiliza esa terminología tan horrible? Decirlo, no matarlos, o sea, que tenemos que eliminarlos. No, señores. Nuestros líderes, bueno, me identifico, nuestros líderes de las comunidades nativas, muchas veces por la zona específica de conflicto, por el tema de drogas o conflictos armados, o el tema también de la minoría ilegal que ha cogido tanta fuerza y que en esas zonas justamente se incrementa el nivel de violencia. Y lo que hacen es eliminar o, claro, dar muerte a los dirigentes. Eso es algo también que se aborda dentro de las comisiones de derechos humanos o de protección de los derechos humanos. Sin embargo, no es algo que nosotros podamos ver todo el tiempo en la televisión, ¿no? En la televisión ocupa mucho más espacio la jalada de cabello. Y señores, pregunta para mis conectados, ¿verdad? Que le prometí a un amigo, le dije, voy a dar la próxima clase que toque, y justo tocaba con Videápolis, les voy a hacer la pregunta del $1.000.000. A ver, señores, pregunta. No sé si están preparados para esta pregunta. Ustedes han visto recientemente las noticias de esta mujer que ha jalado el cabello a nuestra presidenta, a Dina Boluarte. ¿Nos gusta o no nos gusta nuestra presidenta? Correcto. Usted ha visto el hecho tal y cual en la televisión. Yo solamente le estoy narrando un pedacito. Entonces, usted considera que luego de la reproducción en ese momento, tal vez estaba eso realizándose, una juez estaba viéndolo por su celular dentro de este distrito y eso que no hay nivel de competencia. ¿Debería haber dictado una medida de protección? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, lancen todos los conectados, no sé cuántos estamos, creo que estamos como 400 conectados. Vamos a... Ah, y Laura me dice, doctora, no me diga presidenta, utilíceme presidente, porque el término correcto es presidente. Muy bien, presidente, presidente. Aquí no estamos hablando del tema de si es que es sujeto activo, sujeto pasivo, mujer, no, estamos hablando específicamente del hecho que usted ha visto. Yo no le voy a describir el hecho tal y cual, usted lo ha visto, ¿correcto? No me haga repetir toda la narración, yo no conozco el contexto, o sí conozco el contexto, ¿qué dicen? Conocemos el contexto periodístico, ¿verdad? Porque ustedes, miren, doctor, usted me enseñó, yo recuerdo sus clases cuando me decía ella que tenía que analizar el contexto. Entonces, doctora, ¿qué contexto analizamos aquí? Y quiero verlos a ustedes. No los puedo ver, no sé por qué. Ahora deje de verlos. El ataque fue por su... Miren qué bonito lo que me escriben, qué interesante, Reader, lo que me están escribiendo. Algunos me dicen que hay violencia de género en ese jalada de cabello. ¿Qué fue? ¿Fue agresión? ¿Cuántos días de incapacidad le dieron, doctora? ¿Le dieron incapacidad? ¿Pasó por médico legista la presidente? No, sí, la presidente. Ahí sí puedo utilizarlo. ¿Pasó o no pasó? ¿Qué dicen? No nos han dicho, no nos han contado. ¿Y era necesario que pase por médico legista, pues? Desconozco, dice Denis. Desconozco mayormente, dice Denis. Ahora voy a dejar de compartir para ver cuántos estamos conectados. 470, los 470 me están dando su punto de vista, Carlos. Le he dejado de compartir la diapositiva, ahorita retomamos, no se asusten, ahorita retomamos la diapositiva porque la clase, como les dije, el día de hoy está orientada a lo que es el Programa Nacional Aurora, no es la clase de medidas de protección, ¿correcto? Uy, uy, ya ahorita en las noticias también otra cosa que estoy viendo acá es a la hija de Acuña le han robado 1.000.000 de soles, dicen, ¿no? En 1.000.000 para ellos es nada, ¿no? Para nosotros es una vida de trabajo que tal vez no lo lograremos ver, pero bueno, no se justifica la violencia por ningún tipo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No hay riesgo, dice uno, no hay vínculo, me dice Tatiana, Dios, no se asusten, no me asusten, no me asusten. Fue por, a ver, ¿qué tienes primero? A ver, alguien que, no sé si lanzamos en este momento, ya que estamos 12:46, mientras que tomo un poquito de agua, porque me olvidé que yo debo cuidar mi voz y que siempre el médico me ha prohibido hablar más de 1 hora seguida sin agua. Y eso es para ustedes también, que también trabajan, que también sin agua, nada, señores. Y me olvidé, así que voy a, así, al rayo, voy a jalar mi agüita, mientras que ustedes alguno de ustedes tal vez me pide, Reader, no sé si quiere activar su audio y hablarme de lo que es la condición de mujer. Tal vez podamos aprender acerca de que si es condición de mujer, no era su familiar. A ver, ¿cómo vamos? Un ratito.
Excelente, doctora. Estimados participantes, ya saben la modalidad con nuestra institución, tener siempre activo su cámara, así nuestro docente sepa a quién se está dirigiendo. Por ejemplo, solamente vemos que están en capacitación 5 personas, a Jaime, Giovanna, Evelyn, María y Laurita. Ustedes pueden levantar su manito y pueden interactuar. Si no, puede continuar con la sesión. Nuestra Muy bien, docente. Adelante, gracias. doctora, puede continuar. Muy bien, muy bien. Doctores, ustedes saben que aquí las reglas de Udiapolis son bastante rigurosas, justamente para mantener el orden. A veces yo intento por ahí flexibilizarlo, pero ellos dicen, no, doctora, si no prende la cámara, no le puedo dar opción. Muy bien, está correcto, porque nosotros incluso como conferencista, y la pregunta sería ahí, ¿yo podría ser víctima de violencia ahora delante de ustedes? O sea, ¿ustedes conectados podrían ejercer violencia contra mí desde su pantalla? Y dicen, o no, porque es al mismo caso que Dina, no podría ser. Tendrían que ser mi familia ustedes, o mi pareja. Y como no hay ni uno ahí, no hay ningún valiente, entonces no se podría dar. Pensemos un poquito de eso, señores. ¿Es suficiente que yo sea mujer? ¿Es suficiente que sea mi familia? ¿Es suficiente que el análisis que estarían haciendo para establecer una medida de protección? ¿Cuál sería ese límite, por ejemplo, que no haya sido la presidenta, pero que sea una mujer que está pasando por la calle y otra mujer se enoja porque tal vez le quita la fila o le... Gladys Moscoso nos está diciendo, no me están permitiendo prender el audio, por favor, déjame prender el audio. ¿Y alguien, ha visto usted que, por ejemplo, en la cola del mercado, en la cola para el restaurante, ha visto usted eso o no? Y a veces nos enfurecemos, ¿no? Estamos con nuestra nube negra. Y hemos visto incluso a nuestras mamás a veces pelearse en el mercado, ¿no? Porque dicen, señora, a mí ese último kilo de pollo era para mí. Y la otra persona va y se quita porque llega antes y este es mío y punto. Y muchas veces no se da ese espacio de la agresión. No, a veces aparece eso que no está normalizado. No se justifica ningún tipo de agresión. Pero se da. Ahora, eso constituye violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar dentro de este ámbito de protección. Yo no estoy diciendo que está permitido jalar el cabello a Dina o que está permitido que alguien pueda ejercer o jalarse en el mercado. Claro que no. Pero hay que analizar si es que ningún tipo, como dice Pablo, de agresión se justifica. Pero hay que analizar si se inserta o no dentro del ámbito de protección. ¿Correcto? Entonces, muy bien, vamos a dar ya la respuesta porque River está comiendo ansias. Dice, ya, por favor, doctora, de una vez, que estamos con el tiempo. Juliana, mira, Julia nos cuenta una historia importante. Dice, doctora, ¿qué pasa con ese caso? De que, y eso yo recuerdo que a mis amigos de ICA, estuve en ICA el mes pasado y voy a estar, señores, esta semana, 3 y 4, voy a estar en ICA nuevamente, así que atentos de febrero, por el colegio. Señores, yo justamente les decía, ¿qué pasa si acá la conferencista está dictando de lo más regio su conferencia y ha dejado en casa a su esposo haciendo los quehaceres del hogar, en esta igualdad de género, en estos roles, y de la nada le dice, sorpresa, no le avisa. Y yo regreso a mi casa un día antes, abro la puerta de mi dormitorio, escucho todo muy en silencio y lo encuentro con otra persona. Entonces, no logro aplicar lo que estudio y lo que dicto y lo que profeso respecto de la violencia, la lucha contra la no violencia, y me ataca todo, adiós ley 30364, texto único ordenado, adiós conferencias, adiós judicatura también, porque me estaría despidiendo de la judicatura, imagínense que yo pueda reaccionar de esa manera. Y me voy y cojo por ahí un cuchillo, no mucho, una tijera y ¡plá! Le corto el cabello a la amiga de mi esposo y nos empezamos la gresca y esto que lo otro. Acá nos dice Cintia, violencia emocional. Bueno, no, eso podrá darle contexto, pero en realidad solamente hay 4 tipos de violencia, ¿sí? ¿Ya? No hay más. Entonces, miren la cantidad de hechos que yo ya les estoy dando y a ver cuál sí le identifico como violencia dentro de nuestro ámbito de protección. Y para eso es muy sencillo, señores. Usted va a utilizar su protocolo, va a abrir aquí y lo tiene aquí, miren. Violencia contra las mujeres por su condición de tal. Doctora, primero, Dina con la señorita esta, ¿era familia? No. Entonces,
Por integrante del grupo familiar está más que descartado. Recuerde usted que el artículo 7 tiene dos subíndices. Uno, mujer durante todo el ciclo de vida, que es niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Y en el caso de integrante del grupo familiar, dándole especial atención a aquellos integrantes que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de nivel de vulnerabilidad elevado, entre otras cosas, ¿correcto? Bien, entonces por el inciso B está descartado. Nos vamos por el inciso A, mujer durante todo ciclo de vida, sujeto pasivo, y sujeto activo puede ser cualquier persona. ¿Debió de ser, necesariamente ser un hombre el que le jaló el cabello? No, podría ser una mujer. Porque cuando el sujeto pasivo es mujer, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Ahora vamos al hecho como tal. ¿Qué dice? Es una acción u omisión identificada como violencia según el artículo 5 y el 8 de la ley 364, que se realiza, lo que yo siempre les digo a ustedes, señores, y que nunca me voy a cansar de repetir. Este va a ser su cernidor. Cuando usted quiera hacer su postre, su torta, y tiene que cernir esa harina porque se nos vaya a pasar un grumo, contexto de violencia de género. Doctora, ¿por qué acá si usted me ha venido hablando que el sexo, que la nacionalidad, ¿por qué no habla de género y me quiere confundir? Señores, cuando hablamos del contexto de violencia de género es porque estamos enlazándolo dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género. Es por eso que utilizamos esa palabra, ¿correcto? No es el género de la expresión de su sexualidad, no. Es la violencia de género relacionada con la Política Nacional de Igualdad que incluye hombres, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, personas migrantes, personas en carcelería, personas VIH cero, VIH positivo, personas tal vez con una enfermedad crónica, entre otros componentes, ¿correcto? Entendida esta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar derechos, libertades en igualdad. Se manifiesta a través de relaciones de dominio. A ver, ¿qué relación de dominio encontramos ahí? ¿Qué relación de control encontramos ahí? ¿Qué relación de ejercicio de poder? ¿Y qué relación de sometimiento y subordinación? Sobre todo si es que los sujetos eran mujer y mujer. Señores, aquí, como medida de protección primero, el efecto que iba a hacer que tú dictes una medida de protección, porque ¿qué medida de protección vas a hacer? Prohibido de volver a jalarle el cabello o prohibida de volver a ejercer cualquier acto de violencia. Señores, la posibilidad que ellos se vuelvan a encontrar o prohibido ejercer represalia. ¿Qué represalia puedes ejercer contra la presidenta, en este caso, o el presidente? O la presidente, perdón. O, por ejemplo, ¿qué otro le puedes? Que vaya a terapia. Ah, bueno, eso sí podría entrar, porque esta persona tiene actos o impulsos violentos. Y podría ser, a partir del análisis, que esta persona no solamente agreda a la persona que es ahora nuestro presidente, sino también podría ejercer violencia en contra de sus hijos, podría ejercer violencia en contra de sus vecinos, de sus alumnos. Por ejemplo, es profesora de un colegio y ejerce, podría hacerlo. Pero específicamente, dentro de ese contexto, lo que ella ha cometido podría encajarse dentro de la configuración de un delito, pero no un delito respecto de un contexto de violencia de género, sino un delito por la calidad y por las condiciones del sujeto pasivo a quien ejerció ese hecho de violencia. Recuerde, señor, que no todo hecho de violencia va a ser un hecho que pueda entrar en el ámbito de protección de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Lo tiene claro. Es decir, el hecho de violencia es innegable, el hecho de violencia existe y toda violencia tiene que ser reprimida o reprochada, pero lo que ella ha cometido podría, porque tendría que pasar un proceso, insisto, que cometió un delito, no, podría estar sujeta a el análisis de un delito como tal, pero relacionado con la condición del sujeto pasivo sobre el que recayó ese hecho. Es decir, incluso creo que son algunos delitos específicos que se cometen contra autoridades, entonces va a tener que ser sometida, pero bajo ese delito como tal, si es que lo ejerció o no, si es que cumple o no él. ¿Correcto? Pero no significa tampoco que ustedes me digan, ah, no, pues que un jalón de cabello no es. No, señores. Si, por ejemplo, ellos fueran pareja, ¿correcto? Si ellos fueran pareja, hombre-mujer, y están dentro de una relación de convivencia de 2 años, 2 meses, 2 días, o lo que tengan, son novios, son enamorados, y se da ese jalón,
pero como parte de una manifestación de un sometimiento, de un ejercicio de roles diferentes, en un rol de poder que ejerce este machismo del hombre como manifestación de subordinación a la pareja, de que yo te jalo, yo te empujo, yo te insulto, yo te digo tal cosa para someterte dentro de ese espacio, que ya la Defensoría del Pueblo identifica que dentro de ese contexto se podrían dar roles asimétricos de poder, sobre todo recayendo en una mujer. ¿Correcto? ¿Lo tiene claro? Si hay algunas preguntas, igual la vamos a identificar. Por ejemplo, Tatiana nos dice ya muy segura ella, nos dice, doctora, ¿podría constituir, por ejemplo, estas mujeres que en el mercado se golpean o en el centro comercial se golpean porque tal vez cogió el par de zapatos último en el sale de descuento y son mujeres y se golpean? Entonces eso, doctora, inmediatamente podría ser visto por el tema de faltas, independientemente del monto que emita el número de días de incapacidad de atención médica legal, incapacidad de días de incapacidad médico-legal que pueda tener esta víctima, ¿correcto? Entonces, ahí sí podríamos establecer, pero un ámbito penal. Claro, Pablo, más allá de analizar si estuvo bien o mal, en realidad eso no tendría mucha incidencia, ¿correcto? Si estuvo bien o mal la decisión. Una mujer puede caminar libremente, igual que un hombre, igual que un niño, igual que un anciano, por el Perú y no tendría por qué nadie venir y golpearnos. Por eso es que ella va a ser sometida a las reglas correspondientes del derecho penal para identificar el tipo de delito que habría cometido. Porque a quien le golpeó, eso podría, claro, podría haber sido incluso mucho mayor. Ahora, señores, cuando yo les pregunté en esta conferencia, si ustedes, por ejemplo, uno de ustedes, en el caso de un hombre o una mujer, empieza a insultarme, pero me empieza a utilizar insultos en mi condición de mujer, por ejemplo, empieza a adjetivizarme respecto a mi comportamiento sexual, pese a que conociéndolo no ustedes, podrían identificarme a mí, por ejemplo, y decirme que yo soy esta persona, que soy lo otro, que mi comportamiento es así, que soy lo adjetivos, adjetivos, adjetivos. Señores, ¿eso podría entrar? Claro que sí. Es más, ¿qué pasa si ustedes utilizan la red social? Conocen mi red social, mis redes que son abiertas y públicas. Empiezan a partir de la red social a utilizar adjetivos discriminatorios en mi razón de condición de mujer, incluso por el color de mi piel. Yo, por ejemplo, soy una típica peruana, una típica nativa peruana oriunda, entonces me podrían empezar a querer afectar. A mí no me afecta que me digan cualquier cosa, pero podría yo verme afectada por esos comentarios. Entonces, eso podría afectar mi integridad emocional y por ende yo podría ser sujeto pasivo, ¿correcto? Pese a que ustedes no tienen ninguna relación de familiaridad conmigo. Muy bien, señores, yo he querido con esto explicarles más o menos qué era el contexto. Voy a dejar de compartir y regresamos con nuestra clase. Ay, perdón, volví a compartir la diapo. Voy a ver, compartir pantalla. Aquí estamos. Sé que hay varias preguntitas, sé que hay varias dudas, pero ya más o menos usted... Muy bien, Pablo, lo tuvo muy claro. Uno en Muy claro, punto. doctora, si le empiezan a decir ese tipo de adjetivos, primero yo me voy a defenderla hasta donde sea, pero adicional a eso es innegable que hay una violencia. Muy bien. Entonces, señores, sigamos con los servicios, porque es importante que usted conozca qué tipo de servicios emite espera un ratito, que el maestro me está escribiendo. ¿Qué pasó? El doctor Manuel. Estamos tratando de avanzar con el tema de la defensoría, con la sesión de derecho de familia. Así que se vienen muchas novedades el próximo año también con el maestro, con el gran maestro, guía y sensei, Manuel Bermúdez. Muy bien. Tenemos también, adicional a la estrategia rural, nuestra línea 100. Y por ahí me han escrito también, doctora, no se olvide del chat 100. Claro que sí. Estos dos servicios incluso fueron ganadores del Premio Nacional de Buenas Prácticas porque en el tiempo de pandemia, ustedes no saben, el boom de esta creación, sobre todo del chat 100, con la finalidad de brindar información, orientación, darle soporte emocional. Incluso se puede utilizar para canalizar o noticiar algún hecho de violencia. Ojo, no es que por la línea 100 tú denuncias, sino que canalizas. Doctora, pregunta, ¿necesito para utilizar la línea 100 identificarme de manera correcta con todos mis datos para yo poder denunciar un hecho de violencia? ¿Sí o no? ¿O es como llamar a los bomberos y llamo y punto y se acabó? ¿Podría hacerlo anónimo? ¿Y qué pasa si está mintiendo? Claro que sí, Marisol podría ser anónimo. ¿Por qué? Porque vale más un error en la llamada a que sea cierto y que pueda perder la vida la persona, ¿correcto? Muy bien. Señores,
Pregunta, ya que estamos hablando de la denuncia. Si a usted le preguntan si un menor de edad, escucha aquí, si un menor de edad puede denunciar de manera directa o tiene que estar acompañado de un mayor de edad para ejercer la denuncia. ¿Qué hace un niño en la comisaría? Tiene que hacerlo de manera directa o puede utilizar a un adulto responsable que pueda darle ese soporte, acompañamiento para hacer la denuncia. No es necesario, ¿correcto? El menor de edad puede necesariamente, no tiene que requerir que esté presente un adulto, ¿correcto? Muy bien, muy bien chicos, están lo máximo ustedes hoy día. A través del Programa Nacional Aurora se diseñan y se ejecutan acciones y políticas de atención, recuerde usted eso. Dentro del servicio de atención urgente, que son los SAU, y a veces me dicen, doctora, pero ¿cuál es la diferencia entre el SAU, el CEN? Yo ya me confundo tantas siglas. Mire, el SAU va a brindar atención a las víctimas de violencia donde se encuentren o hayan sucedido los hechos. Especialmente este SAU se va cuando, por ejemplo, usted tiene una víctima en riesgo severo, ¿correcto? La del riesgo severo, si usted va directamente al CEN, ahí puede demorar un poco, pero el SAO está como que te voy a dar todo el paquete completo. O sea, víctima, llegas en esa condición y te trato de auxiliar al máximo. Atención médica, albergaje tal vez para ti o para tus hijos. Entonces, se te puede dar incluso alguna posibilidad de apoyo económico por parte de la institución con la finalidad de que tú te mantengas fuera del ciclo de violencia. Sobre todo el SAO va a priorizar los niveles de riesgo. Y miren, algo que les pueden preguntar. La creación de los hogares de refugio temporal se ha dado hace varios años. Sin embargo, la última modificatoria es este decreto que lo he agregado acá del año 2023. Creo que aquí en Indiápolis hay una clase específica de hogares de refugio temporal. Creo que, me comentó Rieder, creo que van a hacer otro curso en el que existe una clase específica para la creación de hogares de refugio temporal. Señores, algo que yo ya les doy tal vez en adelanto para los que se inscriban en este curso, es la única, señores, medida de protección que necesita ser consultada a la víctima antes de emitirse y tiene que contar con la autorización de la víctima para que sea dada. ¿Acaso, si usted quiere dictar, si usted como juez va a dictar o va a solicitar como centro de emergencia mujer la medida de prohibición de todo tipo de violencia, la medida de terapia psicológica, la medida de terapia reeducativa, usted la solicita, necesita que previamente la víctima le diga, sí, eso requiero, o el juez lo puede hacer y usted lo puede pedir como centro de emergencia mujer sin necesidad que ella quiera? Ella ya cumplió con decirle a usted el hecho y usted va a solicitar las medidas en razón de lo que usted ha identificado dentro de ese contexto de violencia. Pero usted no está obligada a preguntarle a la víctima, hey, ¿esto quieres? ¿Específicamente vas a querer terapia? ¿Le doy a dar terapia a tu otra parte, a la otra parte? No necesitas hacerle esa pregunta, porque las medidas de protección tú las solicitas y ya el juez las otorga según el análisis del caso. Pero la de refugio temporal, señores, ninguna persona puede ser, en este caso, restringida en su espacio de libertad de querer vivir incluso con el agresor o con el denunciado, porque ella puede decidir denunciar y luego regresarse a su casa. Y usted puede decir, oiga, pero ¿cómo te vas a regresar a tu casa? Bueno, pero es su decisión. No, que se dicte el albergaje urgente y el refugio temporal para que ella no pase en su casa. Correcto. Tú le puedes decir a la víctima, tenemos esa posibilidad de darte económicamente, tal vez quedarte en un hotel, ingresar a un refugio, entre otras cosas. Pero si no hay aceptación de la víctima, no hay forma que tú dictes el hogar de refugio temporal o el albergaje a la víctima. Es la única medida que requiere el tema de la aceptación. ¿Qué me dice acá? Por ejemplo, hay unos doctores que me están escribiendo. Eso no depende de los casos. ¿Qué dicen? Eso no, depende de los casos, doctora. Pero, Pablo, ¿cómo así? No te entiendo. Por ejemplo, Pablo, hay casos en los que he visto que son mujeres que llegan ensangrentadas, que han sido golpeadas por sus maridos en sus casas. Claro, se deja constancia igual, pero tú no puedes, María, algo que te puede parecer, doctora, pero si está ensangrentada y regresó, pero yo no la puedo obligar a jalarla y decirle ingresa acá. Yo lo que puedo hacer es acompañarla en el proceso de
Por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta imagen en la televisión de esta mujer que ha sido golpeada y fue subida a una mototaxi por su pareja. Vieron que la golpeó terriblemente en la puerta, en la puerta de la discoteca, agarraba su cabeza y la lanzaba contra la puerta de la discoteca y luego la metió de la forma más inhumana posible a una mototaxi y se la llevó a su casa. Y señores, ahí la víctima no quiso pasar reconocimiento médico legal. O sea, ella sabía, porque el agresor muchas veces o el denunciado conoce que si no pasas médico legal o medicina legal, no va a haber certificado para el tema de identificar si hubo lesiones graves, si hubo lesiones leves, si hubo tipo base. Entonces, esta mujer no quería denunciar. Señores, por el hecho de que no quería denunciar, yo no dejo de dictar medidas. Yo dicto medidas, si yo estoy noticiándome del caso. Puede ser que el centro de emergencia mujer vaya y le diga, señora, ¿sabe qué? Mire, esto pasó, pero el hecho ya está documentado como tal y sobre eso yo puedo dictar la medida. Pero dictar que ella deje al agresor, eso no lo puedo hacer. Claro, Jacqueline, solo el hecho de salir de esa casa es solo respuesta de ella. Doctora, pero entonces usted sabe que la va a matar en la próxima. Claro, pero yo ya dicté las medidas. Y si lo vuelve a hacer, entonces el señor, si vuelve a golpearla, yo puedo ejecutar los apercibimientos. Incluso se le puede iniciar un proceso, se puede pedir una prisión preventiva. Claro, pero eso tampoco significa, Pablo, de que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo por eso les digo a ustedes, por ejemplo, les pueden preguntar en la entrevista, ¿qué pasa con aquella víctima que viene ensangrentada y regresa a su casa? ¿Qué harías tú como centro de emergencia mujer? ¿La obligas a ella que firme la denuncia? No. ¿Qué haces? A ver, alguien que me prenda su audio, importante cómo me resuelve un caso así. A ver, te pongo, señora, usted va a entrar al centro de emergencia mujer. Usted es psicóloga, usted es asistente social, conoce de un hecho. Es más, usted como asistente social de la zona estaba ayer en un quinceañero y en el quinceañero ha visto cómo este hombre la agarró a patadas a la señora y aún así la señora se ha ido en la noche y se ha regresado a su casa con él. Entonces yo me he ido de manera inmediata a hablar con ella y ella no me hace caso. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los caminos? Hablo con ella y me someto incluso a que el mismo denunciado también te golpee a ti, porque si la golpea a su pareja, no creas que a ti por ayudar no te va a golpear. También, claro. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál sería tu procedimiento con la finalidad? Nadie te pide que porque tú trabajes en el CEN te conviertas en mártir, o quieres tú terminar también con tu vida. Porque el hombre este, si es un enfermo, saca una pistola y te dispara. Lo que tienes que hacer el procedimiento es de manera, mira, Julia Flores levantó la mano, quiere darme la estrategia que ella haría por ejemplo. ¿Cómo harías para este caso? O le coges la mano a la señora y le dices, fírmame acá la denuncia y con eso tengo un caso más para mi estadística del CEN. ¿Puedo hacer eso? Necesitaré, ya les estoy dando pistas, necesitaré exactamente el consentimiento de la víctima para yo plantear el caso ante el juzgado. ¿O sin su consentimiento puedo hacerlo? Varias preguntas les estoy haciendo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, y sobre todo utilizar los términos correctos, señores. Una cosa es persuadir, otra cosa es obligar, otra cosa es sustituir a la víctima y hacerlo de manera directa. Y muy bien, miren, Giovanna Moya también actuó, presentó el levantó mano, no sé si le podemos a alguno de ellos dar la intervención, y voy a dejar de compartir para verlos y para que alguien se anime. Doctores, anímense, hoy día no han querido hacer su intervención o no les han dejado, no sé, pero hoy necesito que me ayuden también con la voz, un poquito. Sé que es sábado, pero nos toca capacitar, así que ya lo saben. Ya han levantado la mano, a ver si nos dan, está bloqueado, me dice Julia. A ver, doctor Reader, si nos permite que prenda cámara. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo Soy está? Ivana Montoya acá de Tacna. Sabe que en el Estado actualmente a veces no hay mucho, se crean varias leyes, pero no hay muchos lugares donde atención para las mujeres que son golpeadas, ¿no? De violencia familiar, ¿no es cierto? No crean esa casa refugio, ¿no? Para que puedan tenerla y ayudarla psicológicamente y tener un taller de trabajo. Yo casi conozco uno que en el colegio de José Manía María, Corazón de María diré, que las madres sí, ¿cómo se llama? Apoyan a esas mujeres que son golpeadas, ¿no?
y les dan una medida de protección y aparte también les enseñan cosas para que ella pueda reactivarse así, trabajar, ¿no? Para sus hijos, todo les dan, ¿no? Como un, Ya. como Pero la decir, como pregunta un curso, ¿no? específicamente era, la pregunta, estimada amiga, comparto tu experiencia, hay muchos hogares de refugio, tanto con dinero público, con dinero privado, también hay ONGs que se encargan de eso. Pero mi pregunta era específicamente si yo necesitaba la autorización de ella para insertarla en este lugar, donde va a tener herramientas, talleres y todo lo que tú me señalas. Ya habíamos quedado en que sí, efectivamente necesitamos el consentimiento. Pero ¿qué pasa si nos ponemos en un supuesto en el que tú evidencias un hecho de violencia e incluso ya se está yendo el denunciado con la víctima que la jaloneó? El caso de la mototaxi que fue muy visible en este último evento. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es el procedimiento, no solo como ciudadana, sino también como trabajadora del Centro de Emergencia Mujer? ¿Qué harías? Opciones. Uno, te vas directamente a la mártir y te enfrentas también con el denunciado, con la posibilidad de que incluso puedas poner en riesgo tu propia vida y siendo trabajadora del CEN, la responsabilidad que acarrea que en nombre o representación del CEN actúes de esa manera. Dos, acudas a una comisaría. O tres, te vas, esperas que el denunciado ya no esté, conversas con la víctima, la persuades, como dijeron algunos, y luego incluso le dices, sí, tienes que denunciar, porque si no denuncias, yo no puedo ayudarte. ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien. Estimada Giovanna, ¿puedes activar tu audio, por favor? Ahí está. Sí, Adelante. con SEMA se puede hacer la denuncia, puede correrse con SEMA sin la autorización misma de la persona, ¿no? También una parte conversar con la persona, también darle de entender, El ¿no? acompañamiento. Claro, que uno puede protegerla todo, pero yo en sí, yo le digo, yo he tenido un caso de que ha venido, como yo he estado en el juzgado de paz, y hay una señora que vino de así, ¿no? Desesperada, de que ella quería salirse de su hogar porque quería viajar a Lima con sus Bueno, hijos, quería ¿no? salirse de su hogar, ya, quería salir Claro, de... sí, quería salir, pero ella quería ir, que la policía le constate de que ella se iba a retirar de su hogar, pero la policía dijo que no tenía ellos ni una autorización de hacer esa constatación de retiro voluntario de la señora. Entonces ella tenía como 2 o 3 denuncias. Entonces ella dijo, no, yo varias veces le he denunciado y siempre se tarda en atender los casos. Entonces yo, ¿cómo puedo defenderme de mi agresor? Entonces, Pero ¿en qué como, sentido? Es que escúchame, uh-huh, estimada Ivana. ¿Tú eres abogada o eres asistente claro, social, enfermera? no, soy abogada. Entonces, Correcto. Entonces, claro, como uh-huh, abogada, tú sabes que, señores, y para todos mis conectados a veces se equivocan un poco, con el hecho de la constancia de retiro del hogar. Señores, esa constancia, ¿en qué puede limitar a la víctima? Tal vez usted diga, ah, no, doctor, es que tiene que dejar la constancia porque si no luego el señor dice que ella ha hecho abandono de hogar por otros motivos. Señores, si ya está la denuncia, que tú la acompañaste y realizaste la denuncia por el hecho de violencia, se entiende que el efecto inmediato de realizar y salir del ciclo de violencia justifica que tú tienes que salir de un espacio en el que tu integridad física podría verse afectada. Entonces, ese limitante del retiro o esperar el retiro, he visto mucho y por eso te comento, Giovanna, porque existe mucho límite, hay que se deje constancia. Los efectivos policiales ya no hacen constancias de retiro, ya no hacen constancias de que no me dejó ver a mi hijo. Por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Dice, no, vamos, hoy día me toca mi régimen de visitas y mi pareja no me deja entrar, ya son las 4 de la tarde y a las 4 me toca. Vamos, señor policía, pero que usted toque la puerta y haga la constatación que no me deja pasar. Señores, los efectivos policiales no le van a hacer caso, porque ellos ya saben cuáles son sus limitaciones, ¿correcto? Entonces, lo que tú podrías hacer en este caso, si es que hay en el juzgado o en el centro de emergencia mujer ha coordinado un espacio, claro, Delia, la teoría y la práctica es diferente, pero es importante que tú previamente, el centro de emergencia mujer, trabaje de manera directa con el gobierno local y el gobierno regional para la creación o implementación de albergues o el dinero que se da para el albergaje temporal de las víctimas. Y usted no me diga que eso no se puede, porque justamente en la diapositiva que yo les he compartido, les he dejado bien claro ahí la ley, el decreto supremo 006-2023, en el que ya se amplía, está con verde ahí, la posibilidad de que la municipalidad y el gobierno regional implementen recursos del propio Estado de su propia partida, para habilitación y creación de refugios, ¿correcto? Entonces, es la idea de cómo usted a partir del lugar en el que se encuentra puede
activar este beneficio. Ahora, como yo les digo, ustedes por ser del Centro de Emergencia Mujer no son mártires tampoco, tienen que proteger su integridad y saber cómo pueden proteger de manera eficiente esta víctima. Lo primero que es pedir apoyo policial. Y segundo, ese acompañamiento para que esta víctima, ya que decidió en ese momento retornar al domicilio, sin embargo, darle las posibilidades de cuáles son los programas y cuáles son las facilidades que brinda este programa. Si usted me dice, doctora, lo que pasa es que en el programa yo trabajo en Centro de Emergencia Mujer, pero no tenemos albergues, no tenemos espacio, no tenemos, ya, correcto. Pero entonces se le hará otro tipo de acompañamiento. Primero, incluso el patrullaje preventivo por la zona significa que una vez ya dada la medida, y si el denunciado intenta golpearla nuevamente, o ella puede tener ese espacio de poder denunciar nuevamente un nuevo hecho de violencia, inmediatamente se puede activar el hecho de ejecutar el apercibimiento decretado. ¿Cuál fue el apercibimiento? Ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. ¿Cuánto es el quantum de pena? Mayor de 5 años. Por ende, puedes pedir prisión preventiva y el señor ese mismo día del segundo hecho podría ser detenido, primero por la flagrancia y segundo por el delito de desobediencia, podría irse por prisión preventiva una larga temporada en cárcel. El problema es qué pasa cuando salen y cumple la prisión preventiva y por decir nuestros jueces no activaron y todavía no hay sentencia. Ese es el problema, porque muchas veces si nuestra medida no es una medida con retiro o con alejamiento, este denunciado podría regresar inmediatamente a la casa y ahí podría ejercerse un nivel de violencia mayor. Por eso la protección de la vigencia de la medida de protección, independientemente de lo que responde el ámbito penal, va a continuar vigente. Correcto. Muy bien. Y aquí efectivamente una de las funciones, o sea, la visión y misión de este Centro de Emergencia Mujer está ligada tanto a lo que es la promoción y la prevención, ¿correcto? Una de las estrategias puestas en funcionamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de este programa Aurora son los CEN. Esos CEN que ya a nivel del Perú hay 245 CEN regulares y un centro de salud en Santa Julia, en Piura, como centro de salud. Atienden la mayoría de CEN en un horario de oficina de 8 a 14, a las 4:15. Sin embargo, tenemos también CEN que trabajan en comisaría, que son CEN de 24 horas, los 24/7, como dice, 24 horas, los 365 o 366, si es año bisiesto, como dice este año, que trabajan dentro de la comisaría. ¿Correcto? Muy bien, avanzamos. Sé que hay varias preguntas. 1:20 vamos a leer las preguntas. De Tania para Tania, mi tocayo. Muy bien. Señores, yo les había comentado algo aquí respecto a la línea de tiempo y es específicamente el tema de la política nacional vigente, que ahí la tienen ustedes en la parte de abajo, que es la Política Nacional de Igualdad de Género. Recuerden eso muy bien porque esa sí es pregunta de examen muchas veces. La única política es la Nacional de Igualdad de Género. Esos planes a los que se hacen mención son planes que han sido activos solamente hasta el año 2021 y el otro plan hasta el 2015. Así que vigente solo la política, ¿correcto? Y dentro de lo que tal vez le pueden preguntar, si usted sabe de algunas modificatorias que se han venido dando para fortalecer esto, uno, el tema de que el presupuesto para la creación e implementación de hogares temporales se da en el 2023, también podría hacerlo el gobierno local y el gobierno regional. Entonces, se potencia a partir de eso. Y otra modificación es que para que ahora se dicte una medida de protección, tiene que necesariamente existir audiencia. Y solamente en el caso del riesgo severo se da la posibilidad de la prescindencia. Eso para mí es importante que un profesional que accede, sea de cualquier disciplina, psicólogo, enfermero, lo que fuese, de otra disciplina no legal, ellos están obligados a saber que emitir una medida de protección, porque ellos tienen contacto con el ciudadano, va a tener que requerir una audiencia, es decir, decirle a la víctima, nosotros te creemos, pero igual vamos a ir a una audiencia para fortalecer, para que lo que has dicho sea coherente, y le va a preguntar la juez al denunciado, algo tendrá que decir respecto a la imputación que se le ha hecho o respecto a la denuncia que se le ha hecho. Sin embargo, si es un tema muy severo, por decir, hubieron agresiones físicas, usted está viendo a la víctima golpeada y pide un riesgo severo, ahí sí ya no necesita revictimizarla, sino inmediatamente podría darse la posibilidad de que se emita sin audiencia porque identificó usted un riesgo severo. Y aquí están estos enfoques y con eso terminamos, señores. Este Programa Nacional Aurora tiene enfoques de atención. Dentro de los enfoques más importantes, por ejemplo, en el caso de las comunidades nativas, por ejemplo, en el caso de los migrantes, entre otros grupos diferentes, corresponde a que se haga un enfoque de interculturalidad, ¿correcto?
también un enfoque de riesgo orientado justamente a que podría darse ante una o dos medidas anteriores de protección que han sido incumplidas, podría llegarse hasta un feminicidio. Entonces, el enfoque de riesgo es, hey, ahí en ese hogar ya hay 2 denuncias. Entonces, si hay un enfoque de riesgo, señalando de que el siguiente evento ya no va a ser solo una denuncia, sino ya va por la vida de la víctima. Entonces, ese es el enfoque de riesgo, identificar que ante un contexto podría ir incrementando ese nivel de riesgo, incluso hasta la muerte. Hay un enfoque importante a usted que es por el grupo etario, es decir, si usted es una niña, si es una adolescente, si es una adulta, un adulto mayor, igual en el caso de hombre, vamos a analizar un enfoque generacional, es decir, enfoque en su etapa de niñez, enfoque en su etapa de adultez, enfoque en su etapa de adulto mayor, etc. ¿Correcto? Y también vamos a analizar este gran enfoque que siempre viene y les he preguntado, enfoque de interseccionalidad, ¿correcto? Reconoce la experiencia específicamente de las mujeres que son víctimas de violencia, pero también añade otros componentes de vulnerabilidad, como por ejemplo, persona con discapacidad, adulta mayor, que tenga condición seropositiva, mujer en carcelería, o alguno otro, edad, refugiada, VIH. Entonces, toda esa suma, usted lo intersecta y va a hacer un análisis muy enriquecedor de esta vulnerabilidad. Tenemos también un enfoque importante que es el enfoque centrado en la víctima y puede usted compararlo incluso, así como hay el enfoque prooperario, el enfoque prorreo, ya en el ámbito de violencia usted tiene el enfoque centrado en la víctima, ¿correcto? También tiene el enfoque de ciclo de violencia, significa que si esta mujer fue víctima de violencia o este hombre fue víctima de violencia en una cierta etapa de su vida, podría ser fácilmente sujeto próximo a volver a ser sujeto pasivo de un grupo de violencia. ¿Por qué? Miren, nosotros tenemos casos de embarazos adolescentes y son víctimas de violencia que han venido siendo por castigo físico, por maltrato, entre otras cosas, desde su niñez. Entonces, ese ciclo de violencia es imposible de romper, ya que no hemos tomado desde nuestra niñez las medidas necesarias para asegurar ese crecimiento libre de violencia. Así que ese es un enfoque de ciclo de violencia. Muy bien, y algo final ya para irnos, el equipo de gestión de profesionales del CEN no solamente está conformado, como he señalado, por abogados, sino también a partir de un enfoque multidisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, sociólogos, entre otros. Todos servimos nuestras profesiones. Este desempeño significa justamente no solo restringirnos a nuestra especialidad, sino tratar de analizar la complejidad de un caso que puede ser, la violencia puede ser por múltiples causales y eso tiene que ser analizado justamente por los profesionales correspondientes. Muy bien, señores, hemos llegado a la al fin de este curso. Voy a responder unas preguntitas más que están en chat y decirles que, por ejemplo, el hecho de la atención diferenciada de casos, aquí les estoy dejando un material extra para el caso de niños, por ejemplo, qué es lo que necesitamos, para el caso de adultos, cómo hago esa diferenciación, para el caso también de personas con discapacidad, esto lo tiene el mismo plan de trabajo del CEN, para migrantes, para personas LGTBIQ también, por ejemplo, tenemos acá qué es lo que se requiere, para personas dependientes, mujeres que tienen más de 1, 2, 3, 4, 5 hijos y se encuentran en situación de pobreza, para personas desaparecidas también, en personas que se encuentran en nivel de vulnerabilidad. Asimismo, les dejo ya un plus extra de qué es la ficha de valoración de riesgo, de cuáles son los canales para denuncia, de cuáles son los niveles de riesgo, lo que ustedes ya han estudiado conmigo. Pero la primera parte, todo ese material es específicamente para la clase de hoy, que era el tema del Programa Nacional Aurora. Muchísimas gracias, señores, por su conexión. Que tengan un hermoso sábado, muy productivo. Vamos a seguir trabajando y capacitándonos. Y nos preguntan por ahí, Reader, si habrá examen. Claro que sí. La institución Udiapolis justamente pide que ustedes estén muy atentos a las exposiciones porque luego hay evaluaciones para que puedan acceder a la certificación. Es importante, señores, porque un alumno de Udiapolis totalmente puede diferenciarse claramente, no discriminación, sino diferenciarse en el desempeño de sus funciones por la capacitación con responsabilidad que ha venido llevando en estos cursos. Así que yo por eso, muy gustosa de seguir trabajando con esta institución que es mi casa, mi familia, Udiapolis.